Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentados, mis hermanos. Mis hermanos, antes de leer este libro de Levítico, primeramente quiero preguntar a ustedes una pregunta difícil. ¿Cuántos de ustedes han tratado de leer este libro Levítico? ¿Cuántos de ustedes han qué bien! ¿Cuántos han terminado? ¿Cuántos han terminado todo el libro? Ok, bien. Es un libro difícil. Pero después de esa noche, mi esperanza es que ustedes van a encontrar una alegría en este libro. Una alegría en este libro de Levítico. En este libro, mis hermanos, hay mucha sangre, agua y sangre. Toda esta agua y sangre preparándonos por el Cristo. Y cuando Cristo estaba clavado a la cruz, y cuando el centurión traspasó su costado, se salió agua y sangre de su costado. Nos hace recordar todos los sacrificios del Antiguo Testamento, sobre todo los tantos sacrificios que encontramos en el libro Levítico. Y también nos ha preparado por dos grandes sacramentos, el bautismo y la comunión. El bautismo y la Eucaristía. Entonces, mis hermanos, voy a explicar el libro, voy a darles un bosquejo de este libro primeramente. Por media hora un bosquejo y después vamos a leer capítulos. Primeramente, si quieres entender los primeros 7 capítulos, hay 5 sacrificios principales. ¿Cuántos? 5 sacrificios en los primeros 7 capítulos. La primera ofrenda que encontramos en el primer capítulo se llama la ofrenda quemada, o también conocido por el holocausto. Holocausto significa totalmente quemada. Totalmente quemada. Cada sacrificio tiene un valor importante. El sacrificio quemada, el holocausto, tiene este valor. Todo es para Dios. El sacerdote no recibe nada. La persona haciendo la ofrenda, nada. Todo es para Dios. Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz era como un holocausto en ese sentido, que Él dio su vida completamente a su Padre. Entonces, era un holocausto. Y mi vida, y tu vida también, como un sacrificio al holocausto. ¿Qué dice Pablo? Pablo tiene algo bien bonito. Romanos capítulo 12. Pero lo que dice Pablo acerca de todo eso. Romanos capítulo 12. Dice Pablo: les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrá distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Entonces, Pablo estaba diciendo algo bien profundo en el Nuevo Testamento. Ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo a Dios en ese sentido. Que no vas a vivir por sí mismo, no vas a seguir sus deseos, no vas a encontrar satisfacción en sus propios deseos. No, vas a morir a todo lo que tú quieres y vivir por todo lo que Cristo quiere. Qué bonito, ese es el proceso de la vida cristiana, muriendo lo que queremos y viviendo por nuestro Salvador.
encontrando alegría viviendo por nuestro Salvador. Entonces el holocausto es muy profundo en ese sentido. Todo para Dios. Así nosotros vivimos. Todo para Dios. Todo para Dios. Todo para Dios. Así nosotros debemos vivir. La segunda ofrenda era una ofrenda de grano, harina. Y en esta ofrenda, el sacerdote normalmente recibió una parte. Los sacerdotes normalmente recibieron una parte por ellos y por su familia. Entonces, por todas esas ofrendas, número 2, número 4, número 5, los sacerdotes recibieron una parte por ellos y su familia. Entonces, la tercera ofrenda se llama la ofrenda de la paz, pero también está conocido como ofrenda de comunión. ¿En qué sentido? En ese sentido, que el sacerdote recibió una parte que él podía comer cerquita del santuario, y el creyente haciendo la ofrenda también recibió una parte, entonces era una parte quemada, y ellos comieran cerquita del santuario. La cosa clave aquí es, go back to the outside view up there, go up a little bit, no, the other image, oh, there you go, no, back, there you go. Lo que ellos hicieron, cuando entraron a través de la puerta allá, y estaba ofrecido su ofrenda, ellos comieron su sacrificio cerquita del tabernáculo, ¿ok? El sentido era que el sacerdote y la gente haciendo la ofrenda de paz estaban haciendo una obra de comunión cerquita de Dios. ¿Entendido lo que estoy diciendo? Entonces el sacrificio de la paz para mí es muy importante para entender la Santa Comunión. Porque ellos estaban llevando esta ofrenda, el sacerdote estaba comiendo una parte cerquita del santuario donde estaba Dios presente. La persona llevando la ofrenda, comiendo una parte cerquita del santuario. Y entonces, mientras todo estaba lo demás ofrecido a Dios. Entonces, es como ellos estaban haciendo una forma de comunión, pero no tan profundo como nosotros. Porque ellos estaban comiendo nada más que sacrificios, y estos sacrificios, cada sacrificio era sin mancha. ¿Por qué sin mancha? ¿Por qué sin defecto? ¿Por qué? Porque cada sacrificio anticipaba ¿quién? Cristo. Todos los sacrificios estaban preparando por Cristo, ¿entendido? Y por eso no podía ofrecer un sacrificio que estaba con defectos. Porque primeramente tiene que dar lo mejor a Dios. Segundo, todos los sacrificios sin defectos estaban anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ofreciera su vida por nuestra salvación. ¿Entendido, mis hermanos? Porque si no entiendes que los sacrificios en Levítico 1400 años antes del nacimiento de Cristo estaban preparando por la venida de Cristo y por el único perfecto sacrificio de Jesucristo. Si entiendes vas a entender los sacrificios. Si no entiendes vas a pensar, ay, mucho sacrificio, mucho humo y mucha sangre, ¿no? Entonces el sacrificio de la paz era importante porque ellos comieron el sacrificio cerquita de la presencia del Señor. Y se ve el deseo de ellos estar en comunión con Dios. Mire el privilegio que nosotros tenemos. No comemos cerquita de la presencia del Señor. Nosotros recibimos Jesucristo que está presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. ¿Entendido, mis hermanos, el gran privilegio que nosotros tenemos cada vez cuando venimos a comulgar? Entonces, cuando yo estoy estudiando Levítico, yo veo una sombra, una preparación de lo que Dios estaba haciendo, preparando por la venida de su Hijo. ¿Okay? Esa es la historia, como estaba diciendo. Yo voy a contarles la historia de este libro, ¿ok? Así ustedes pueden escribirlo. Ok, vamos a hablar un poco más acerca de los otros sacrificios, ¿ok? Entonces,
holocausto todo quemado, ofrenda de la paz, el sacerdote y creyente podían comer una parte, era una obra de comunión. La ofrenda por pecado y también ofrenda por la culpa del pecado, solamente el sacerdote podía comer una parte cerquita del santuario, todo cerquita del santuario. Entonces, después de los sacrificios, capítulo 8, tenemos la ordenación del sumo sacerdote. ¿Cuánto tiempo duró la ordenación del sumo sacerdote? ¿Cuántos días? 8 días en total. Algunos de ustedes asistieron a la ordenación del nuevo sacerdote hace poco tiempo. Eran 2 sacerdotes ordenados. Dura como 3 horas, ¿no? La misa dura 3 horas. Y siempre hay gente que está diciendo, ay, ¿por qué tan larga? Y yo digo, mira, en el Antiguo Testamento era 8 días. 8 días para ordenar al sacerdote, imagínense. Era una liturgia larga. Y terminó la ceremonia cuando fuego descendió del cielo sobre el sacrificio del primer sumo sacerdote. Quiere decir que toda la institución del sacerdocio y sacrificios estaba instituido por Dios, porque fuego descendió del cielo, desde el cielo. ¿Entendido? ¿Por qué es importante Todo estaba instituido por Dios. Y en el Nuevo Testamento, Cristo celebrando la última cena con sus discípulos, dándonos la primera misa, todo instituido por Dios. ¿Entendido, mis hermanos? Van a comprender mejor, el Jueves Santo, el significado del Jueves Santo. Cuando estudias el libro de Levítico y cuando veas que todo estaba instituido por Dios, en el sacerdocio de los sacerdotes que eran del tribu de Levi, y la importancia de todo lo que Jesucristo hizo en la última cena. 2 de los hijos de Aarón, después de este asunto, trataron de ofrecer fuego extraño. Y fuego salió de la presencia del Señor y los consumió. ¿Por qué eran matados estos 2 hombres? Porque Dios apenas había instituido el sacrificio con su fuego. Y este fuego ellos tenían que continuar y mantener. Entonces, 2 de sus hijos, Aarón tenía 4 hijos varones. 2 trataron de introducir un fuego extraño y murieron de repente porque estaban contaminando lo que Dios ha empezado. Tenemos muchas leyes acerca de lo que es limpio y lo que es puro, acerca de los animales que los judíos no podían comer y lo que ellos podían comer. Vamos a hablar un poco más acerca de la dieta de los judíos un poco. La única cosa es si le gustan camarones, no. Mariscos, no. Entonces, jamón, no. Tocina, no. Entonces, algunos animales ellos no podían comer. ¿Por qué estas leyes? ¿Qué estaba así pasando aquí? Dios estaba entrenando su pueblo en la santidad, dando ellos una ley para ayudar ellos a conocer la santidad. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él hizo una nueva y eterna alianza con su iglesia. Entonces, todo lo que leemos en el libro de Levítico acerca de comida que se puede comer y no se puede comer, todo es una preparación. Es solamente ayudando el pueblo de Dios, entrenando ellos en la santidad. Entonces, habían otras leyes acerca de purificación después de un parto, acerca de la lepra, si uno tenía la lepra, acerca del día de la expiación. El día de la expiación es un día muy especial. Vamos a estudiar Levítico capítulo 16. Se llama en hebreo Yom Kippur, día de la expiación. ¿Okay?
Y también los pecados de los cananeos. ¿Cuántos tribus de cananeos eran en la tierra prometida? ¿Cuántos tribus de gentiles cananeos? 7, eran 7. 12 tribus de Israel. Pero de los gentiles, de los no judíos, eran 7 tribus de cananeos en Israel. Pero capítulo 18 habla acerca de todos los pecados de ellos, sobre todo que ellos estaban ofreciendo sus hijos recién nacidos a dioses falsos. Entonces, ellos eran un pueblo muy impuro, ¿ok? Súper impuro. Y parte de esta impureza era que ofrecieran sus propios hijos a un dios falso. Entonces, en capítulo 18, este capítulo habla acerca de los pecados de ellos. Y en capítulo 19, después de haber hablado con los pecados de ellos, mira lo que dice el Señor: que sean santos como yo soy santo. En pocas palabras, que no hagas lo que ellos están haciendo. Capítulo 20 son los penales o penas por los pecados de los cananeos. Y finalmente en capítulo 23, días de festividad, días festivos y otros días especiales en el calendario litúrgico. Hablaremos un poco acerca de los días de festividad y sobre todo los que son más importantes. Ustedes ya saben, la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. La Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Y entonces hablaremos un poco acerca de estos días. Entonces algunos científicos dicen que en capítulo 1 a 16 habla acerca del código sacerdotal. Los primeros 16 capítulos hablando acerca de lo que deben hacer los sacerdotes. Y capítulos 17 hasta 26, el código de santidad, cómo el pueblo puede vivir en la santidad. ¿Ok? Adelante. Ok, entonces, unas notitas antes de empezar. El libro de Levítico se presenta una visión revolucionaria. ¿En qué sentido, mis hermanos? ¿En qué sentido? Yo voy a explicar que la alianza, principalmente por los sacrificios prescritos, era directamente vinculado a la fidelidad auténtica del contexto de la relación de la alianza. En pocas palabras, si tú querías ofrecer un sacrificio y si tú no estabas fiel a la alianza de Dios, su sacrificio no tiene valor. ¿Entendido? No se puede manipular el Dios de Israel. ¿Entendido? No como los demás naciones que tratan de manipular su propio Dios. Si tú quieres ofrecer un sacrificio, entonces debes seguir los mandamientos, debes seguir la alianza, no debes adorar un Dios falso. O si hagas estas cosas y vengas a ofrecer un sacrificio, ¿vale el sacrificio? ¿Es agradable a Dios? No, no es agradable a Dios y no tiene valor. ¿Entendido, mis hermanos? Es muy fuerte, ¿no? Porque, digo, hoy día muchas personas necesitan aprender este libro. Porque muchas personas viven una fe, como dice el libro de Apocalipsis, muy tibia, ¿no? De vez en cuando. Pero el libro de Levítico es muy fuerte. Si quieres ofrecer sacrificios de Dios, viva la alianza que tienes con su Dios. Dicho en otra manera, el sacrificio por sí sola no podría apaciguar o influir el Señor, pero solo la fiel adhesión a la relación del pacto o alianza, haría que los sacrificios de uno fueran aceptables. Sin embargo, los otros pueblos que vivían cerca adoraran un panteón de deidades
que a menudo manifiestan emociones humanas infringidas, inmoralidad, asesinato, ira, odio, etcétera, etcétera. Entonces, para el antiguo Israel, el sacrificio, la relación de la alianza o pacto y la conducta moral estaban totalmente interconectados. ¿Entendido? ¿Entendido? Todo estaba interconectado. Así se puede entender. En Éxodo, ellos recibieron los mandamientos. Ahora ellos están recibiendo los sacrificios. Ya entiendes la historia, ¿no? En el libro de Éxodo recibieron los mandamientos y en este libro ya como un pueblo que está caminando con Dios, en unidad con Dios, ya pueden ofrecer sacrificio a Dios. La obra de ofrecer sacrificio a Dios es parte de la adoración, entendido mis hermanos. Una parte importante de la adoración, ofreciendo sacrificio a Dios. Entonces, ya habiendo entrado en la alianza con Dios, pueden ofrecer sacrificio a Dios. Entonces, número 2, el libro de Levítico. El libro de Levítico se ubica en el centro del Pentateuco. Entonces, es muy curioso. ¿Cuánto tiempo van a pasar los israelitas al pie del monte de Sinaí? Ellos llegaron al pie del monte de Sinaí en Éxodo 19 y pasaron a través de Éxodo 19, a través de Números capítulo 10. La mitad del Pentateuco, ellos están al pie del monte de Sinaí. Y en medio del Pentateuco, el libro de Levítico. Hay que entender, para ellos el sacrificio era importantísimo. Era importantísimo el sacrificio. Entonces, hay que entender que, wow, el sacrificio era tan importante. Y todos estos sacrificios preparando por la venida de ¿quién? De Jesucristo. Ok, muy bien. Número 3, la expiación y la víctima. ¿Qué es la expiación? El concepto de expiación es esencial si queremos entender el sistema de sacrificios y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lo más importante es entender que para la expiación se derramó la sangre de una víctima inocente. El devoto o persona haciendo ofrenda pondría sus manos sobre el animal que moría en su lugar. Entonces, si yo estaba ofreciendo un sacrificio, tenía que poner mi mano sobre la frente del sacrificio antes que el sacrificio estaba ofrecido por mí. El sacrificio humano era prohibido, ¿no? Pero ustedes entienden, ¿no? Entonces, imagínense una persona poniendo sus manos sobre el sacrificio y pensando, este cordero va a morir por mí, por mi pecado. La expiación es todo lo que tiene que hacer para quitar este delito, este pecado que yo tengo, ¿no? Entonces, todos estos sacrificios estaban preparando por la venida de Jesucristo. Pero el creyente estaba dándose cuenta de una cosa. Yo necesito el perdón. Yo necesito pagar un precio. Este animal inocente va a morir por mí. Y yo soy culpable. ¿Entendido? Y nosotros ahora decimos, Cristo inocente murió por nosotros. ¿Ok? Y este es parte del proceso de arrepentimiento. Cuando uno se da cuenta del precio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, miren lo que Dios estaba haciendo, dando a ellos tantas maneras para entender el sacrificio de su Hijo en la cruz. ¿Entendido? ¿No? Tenían que poner sus manos sobre el sacrificio, darse cuenta de este. Entonces, ¿qué más puedo agregar acerca de este? Por lo tanto, de esta manera, la ofrenda continua de víctimas o sacrificios inocentes, ayudó a apaciguar el único sacrificio perfecto
que Cristo ofrecería de una vez por todos para nuestra salvación. Número 4, la ira. ¿Cuántos de ustedes sufren de ira? ¿No? ¿Algunos? ¿No? Ok, la ira divina. La ira divina. No es como ustedes piensen. No es como ustedes piensen. Es una palabra que subraya una cosa que nosotros no podemos comprender. ¿Cómo es posible que el pecado puede estar en la presencia de Dios? En un Dios santo. ¿Entendido, mis hermanos? La ira divina a veces se describe con un lenguaje humano, pero realmente sobrepasa lo que nosotros podemos comprender. Dios es santo, santo, santo. ¿Y cómo es posible que un pueblo que ha pecado contra Él puede permanecer en su presencia? Entonces, aunque esta expresión teológica no es popular, muchos eruditos han argumentado que es esencial para el lector comprende que a través de los sacrificios instituidos en el Levítico, el Señor protegerá a su pueblo de la ira divina, en que incurrirían ellos mismos debido a su pecado e impureza. En pocas palabras, ellos necesitaban el sacrificio por el perdón de sus pecados. Porque viviendo así como ellos estaban viviendo, no podía vivir mucho tiempo en la presencia de Dios que es santo, santo, santo. Entonces otra cosa que puedo agregar es altares. Son dos altares. Un altar de holocaustos afuera, otro altar de incienso dentro del tabernáculo. ¿Okay? Número 6. Lo sagrado y lo profanado. El tabernáculo es el lugar más santo en la faz de la tierra, el lugar donde el Señor eligió habitar en medio de su pueblo. Israel tenía una vocación especial a ser santo como el Señor es santo. Y debido a su vocación sagrada y llamada a la santidad, estaban obligados a abstenerse de entrar en contacto con cualquier cosa profana o común que pudiera contaminarlos. El concepto de algo que sea común podría parecer extraño a la mente moderna, pero subrayaba el hecho de que solo el Señor era santo y que el Señor era la fuente exclusiva de la santidad. Y esto es importante porque Dios estaba dando a ellos esta ley para probar su pueblo, entrenar su pueblo. Pero Dios es la fuente de la santidad. Y en el Nuevo Testamento, mira lo que muchas personas están diciendo antes que Jesús hizo milagros. Señor, hágame puro, hágame limpio. Ellos están pidiendo al Señor por una sanación, pero en esta manera. Número 7, el sacerdocio. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el hombre. Y su servicio era por el beneficio ¿de quién? ¿De sí mismo? No, del pueblo. Este era el gran problema del Antiguo Testamento, que todo estaba para sí mismo. Entonces, no, para el beneficio del pueblo. Los sacerdotes eran llamados para ofrecer sacrificios y enseñar el pueblo. Dos cosas, ofreciendo sacrificios y enseñando el pueblo. ¿Okay? Entonces, el Señor originalmente expresó su intención de que todo Israel se convierta en un sacerdocio real y una nación santa. Pero ¿qué pasó? Ellos adoraron el becerro del oro. Ay, y perdieron esta vocación. ¿Quién ganó el sacerdocio? Los de tribu de Leví. ¿Y por qué? ¿Defendían a quién? Moisés. Entonces,
Sí, entonces era nada más que un tribu de Leví que eran sacerdotes. Después del Éxodo 32, cuando adoraron el becerro de oro. Número 8, purificación. La purificación viene a través de la sangre que limpia el altar y las impurezas y que el ofrente ha causado. Todos los pecados causan impurezas que afectan la santidad del santuario. Por tanto, el pecado humano podría hacer que el Señor se apartara de su santuario. El Señor no morará continuamente en un santuario que ha sido contaminado. Entonces ellos necesitaban purificación y la purificación vino a través de sangre derramada. Sangre derramada. Entonces mira lo que el libro de Levítico, ya veo mucha gente con mucho sueño ya. Veo mucha gente con sueño, no se preocupe. Pero mira lo que está pasando. Capítulos y capítulos de sacrificios y sangre. Sangre que es necesario para la purificación. Enseñándonos verdades. Así nosotros podemos comprender mejor la cruz. La sangre preciosa de Jesús en la cruz. Derramada por mí y por ti. Que nos hace pura de nuestros pecados. Y la confianza que nosotros debemos tener en la gran misericordia de nuestro Señor. Cuando uno está estudiando Levítico, se puede mirar a la cruz con confianza, con amor y exclamar que todo lo que Dios estaba haciendo tenía una razón, tenía un motivo muy especial, todo para nuestra salvación. Entonces, días festivos vamos a leer en el fin de la clase. Ok. Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1. Ok. ¿Listos? ¿Ya están listos? Ok. Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda de las citas divinas. Esto tienes que decir a los hijos de Israel cuando alguno de ustedes presente a Yahvé una ofrenda de animales. Esta ofrenda podrá ser de ganado mayor o menor. Si quiere ofrecer un holocausto es un sacrificio totalmente quemado. Muy bien. Si quiere ofrecer un holocausto, es decir, una víctima totalmente quemada, presentará a la entrada de la tienda de las citas del macho, de las citas el macho sin defecto que haya escogido, y así su sacrificio será agradable a Yahvé. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. La víctima aquí significa el sacrificio, para que Yahvé se la reciba para perdón de sus pecados. Es muy profundo. Y ustedes ya entienden muchas cosas en esos versículos. Un sacrificio sin defecto, preparándonos por el sacrificio de Cristo. Tiene que poner su mano sobre la cabeza, porque va a morir por tus pecados. Mira, y entonces se puede entender muchas cosas aquí. Sacrificará el novillo delante de Yahvé, los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre derramándola sobre el altar que está en la entrada de la tienda de las citas y todo en derredor. Entonces desollarán la víctima y la despedazarán. Luego los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Wow, este es capítulo 1. Hay 7 capítulos más de sacrificio. ¿Quieren leer todos los 7 capítulos? Sí. Hágalo en su casa más tarde, ¿ok? Ya tienen la esquema, ya tienen el bosquejo. Hágalo en su casa más tarde hoy día, ¿ok?
Pero ustedes saben las cosas básicas. Ustedes ya saben las cosas básicas. Holocausto, todo quemado a Dios. Los sacrificios, todos los sacrificios, preparándolos por el único perfecto sacrificio de Cristo. Sacrificio de la paz, el creyente y el sacerdote van a comer parte. Va a ser una obra de comunión. ¿Ok? Entonces, en un sentido, preparándonos a comprender el significado de esta obra de comunión. Vamos a pasar por capítulo 9 en este momento. Capítulo 9. Capítulo 9 nos cuenta la ordenación del primer sacerdote, sumo sacerdote. ¿Cómo se llama el primer sumo sacerdote? ¿Cómo se llamaba? Aarón. Para ordenar un sumo sacerdote, ¿qué necesitas? Necesitas un profeta. ¿Quién es el profeta que va a ayudar con la ordenación del sacerdote? ¿Cómo se llama? Moisés. Entonces, toda la ceremonia es 2 capítulos y va a durar ¿cuántos días? 8 días. El 8º día es muy importante. El número 8 significa Dios haciendo una cosa nueva. Dios haciendo una cosa nueva. ¿Qué dijo Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 22? Yo hago todas las cosas nuevas. ¿Qué dice Pablo? Que cada uno que está en Cristo es una nueva criatura. Entonces, número 8, el hijo varón estaba circuncisado y entraba en la familia de Dios con una nueva vida. ¿Qué día? El 8º día. ¿Cuántas personas estuvieron en el arca con Noé? No, con Noé. ¿Cuántas personas? Personas. 8 personas que entraban en la nueva creación. ¿Ok? 8, nueva. Piensa en este. Entonces, Aarón va a ser ordenado en el 8º día. Entonces, vamos por capítulo 9. ¿Listo? Versículo 1. Mira lo que dice. El 8º día, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces dijo a Aarón: trae un ternero para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante Yahvé. Y luego hablarás a los hijos de Israel para decirles: tomen un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un ternero y un cordero, ambos de 1 año y sin defecto, para el holocausto. Para el sacrificio de comunión, un ternero y un carnero que se sacrificarán ante Yahvé. Y además una ofrenda amasada con aceite, pues hoy Yahvé se manifestará delante de ustedes. Y trajeron ante la tienda lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó quedándose de pie delante de Yahvé. Miren lo que ellos están haciendo. Y en esta ceremonia están ofreciendo un sacrificio a Dios con su oración en este día en que Aarón va a ser consagrado como sacerdote. Versículo 6. Esto es lo que Yahvé les manda hacer para que se les aparezca la gloria de Yahvé. Y Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto, haciendo así la expiación por ti mismo y por los tuyos. También presenta la ofrenda del pueblo y haz la expiación por ellos. Mira lo que Aarón está haciendo, ofreciendo sacrificios por sus pecados y también por los pecados del pueblo. ¿Ok? Importante notar este. Versículo 8. Acercándose a Aarón al altar, sacrificó el ternero por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él, mojando el dedo en la sangre, untó con ella
los cuernos del altar. Los cuernos eran los partes angulares, los 4 partes angulares. Supuestamente los altares, la parte en cada rincón subía como este. Entonces, así llamaran estos los cuernos. Porque supuestamente subían un poco para mantener allá el sacrificio. Entonces, quemó luego la grasa sobre el altar, junto con los riñones y la telilla del hígado de la víctima por el pecado, como Yahvé había mandado a Moisés, pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. Entonces vamos a pasar por versículo 22. Versículo 22, okay, abajo, al final de todos estos sacrificios. 22, mira lo que pasó. Aarón, levantando las manos hacia el pueblo, lo bendijo y luego descendió, pues terminaba de ofrecer el sacrificio por el pecado, el holocausto y el sacrificio de comunión. Entonces Moisés y Aarón entraron en la tienda de las citas, y cuando salieron bendijeron al pueblo. En este instante la gloria de Yahvé se apareció a todo el pueblo. Y mira el versículo 24, es importante. Salió fuego de la presencia de Yahvé, que consumió el holocausto y las grasas puestas sobre el altar. Y todo el pueblo al verlo dio gritos de júbilo y cayó rostro a la tierra. Entonces, en pocas palabras, Yahvé encendió el fuego. La caída del fuego de la presencia de Yahvé significa que el Señor estaba recibiendo este sacrificio, que el Señor estaba recibiendo la oración de ellos, que Aarón va a ser el primer sumo sacerdote. Y también empezó un proceso de sacrificio en Israel. Ustedes recuerdan la historia del profeta Elías. Ustedes recuerdan Elías hace poco tiempo en las lecturas en la misa. Elías estaba en una batalla contra profetas falsos de Baal. Y él dijo, hago un sacrificio, pero Dios verdadero va a contestar con fuego. ¿Y qué pasó? Ustedes tienen primera oportunidad. Se encuentra en 1 Reyes capítulo 18. Entonces los falsos profetas de Israel no pudieron llamar desde el cielo el fuego. Y Elías simplemente tenía que orar y el fuego cayó del cielo sobre el sacrificio. Todo nos hace recordar Levítico capítulo 9, cuando Dios instituyó esta alianza con ellos. ¿Entendido? Y esto es importante para entender la última cena. El fuego que cayó del cielo es importante para entender la última cena. Y después de la última cena, el día de Pentecostés. Muy importante para ver la conexión entre los dos. Entonces, cuando estudiamos Levítico capítulo 9, muy profundo pensar en Dios ha instituido este sacrificio por el fuego que cayó del cielo, mostrando a ellos que esta es su voluntad. La misma cosa pasó en la última cena, cuando Jesucristo, celebrando la Pascua de los judíos, ha transformado la Pascua, celebrando lo que nosotros llamamos la primera misa, tomando el pan sin levadura, diciendo, esta es mi carne, y tomando la tercera de 4 copas de vino, y diciendo, esta es mi sangre, la sangre de la nueva eterna alianza. Hay que entender, cuando nosotros hablamos acerca de la institución de la Eucaristía, o las palabras de la institución que nosotros escuchamos en cada misa, es importante pensar en Levítico capítulo 9, cómo Dios empezó esta alianza con Moisés y Aarón. Podemos entender mejor lo que estaba pasando en la última cena,
con la nueva y eterna alianza con Jesucristo y todo lo que pasó en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Podrían comer de todo, solamente el árbol de sabiduría, árbol de la sabiduría de lo bueno y lo malo. El árbol de la vida podían comer, pero después de haber expulsado del jardín no podían, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante que ellos tuvieron que aprender entre lo que es puro y impuro según la ley, ritualmente puro, ¿ok? Es un concepto diferente de nosotros. Yo voy a explicar un poco acerca de este. Entonces, primeramente, los animales que eran limpios masticaran su comida 2 veces. Y ustedes saben ¿no? Sí. Que hay ciertos animales que después de haber comido una cosa, mastican la cosa una segunda vez. Los de la familia de bovinos, ovinos y caprinos, ¿no? Ellos comen su comida 2 veces. Es muy interesante, ¿no? Primero lo hacen bola y lo guardan. Exactamente. Después lo regresan y lo muelen. Exactamente. En segundo lugar, el bolo alimenticio es un alimento regurgitado que se mastica por una segunda vez, ¿ok? Muchas personas aquí en los Estados Unidos no saben Algunos de ustedes, tal vez algunos conocen la vida del campo y conocen un poco más acerca de los animales que comen su comida 2 veces. Entonces, cosas del mar, si son del mar, deben tener aletas y escamas. Por lo tanto, los tiburones tienen aletas, pero faltan escamas. ¿Puede comerlo? ¿Sí o no? No, tiburón, no. Ok. Solo se podrá comer las aves enumeradas. No hay aves depredadores. Solo se puede comer insectos de 4 clases de familia de los locus, ¿ok? Entonces, wow, se puede comer langostas. Sin embargo, los animales inmundos o impuros son carnívoros, cerdos, entonces, alimañas, ratas, ratones, no. Reptiles, serpientes, crocodilos, no. Aves depredadoras, águilas, buitres, cuervos y finalmente mariscos, ¿ok? Entonces, todas esas cosas eran impuras. Ellos no podían comer esas cosas. Primeramente, unas cosas para pensar, para comprender. Los israelitas, muchos de ellos no vivían en la costa, ¿no? ¿Quién vivía en la costa? Los filisteos, ¿no? Entonces, ellos vivían en lugares que eran un poco montañosa, lugares donde ellos podrían cultivar cosas. Entonces, se puede entender por la ubicación de ellos. En Marcos capítulo 7, hablando acerca de lo que es puro y impuro, dice Marcos 7, cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió, también ustedes están cerrados. No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura, pues no entra en el corazón, entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros. Y luego continuó, lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón, de allí procede la
inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas esas maldades salen de dentro y hacen impura la persona. Entonces yo tengo una pregunta por ustedes. Entonces, ¿por qué tantas leyes acerca de comida que ellos no podían comer? Y 1400 años después Jesús dice, todas esas comidas se pueden comer. ¿Entendido? Déjame explicar. Dios estaba dando esta ley a su pueblo, preparando ellos por la venida de Jesucristo, ayudando a ellos a entender que cada día tienen que escoger entre lo que es puro, entre lo que es impuro. Y por su dieta y por todo. Entonces era una preparación, así ellos podrían entender que la verdadera pureza es lo moral, ¿no? La pureza de todo lo que procede del corazón. Entonces el Señor dio a su pueblo esta ley, pero como una preparación por la venida de Cristo y la nueva eterna alianza. Así se puede comprender lo que está pasando en Marcos capítulo 7. Y mañana cuando estás comiendo sus mariscos o camarones o tocina, puede comer su tocina y pensar, pero mi corazón, este es lo que es importante, ¿no? Entonces la próxima vez cuando una persona hace la pregunta, ¿por qué podemos comer mariscos ahora? ¿Por qué podemos comer tocina ahora y jamón ahora? Porque todo lo que sale de este corazón debe ser puro. ¿Entendido? Dios estaba preparando su pueblo por Entonces, por eso leía Marcos capítulo 7 inmediatamente después. Otra cosa interesante es, después del parto, una mujer estaba ritualmente impura. No estaba moralmente, pero ritualmente impura. Tenía que ofrecer un sacrificio, un cordero o una tortola. Si estaba rica, un cordero. Si estaba pobre, 2 palomas o 2 tortolas, ¿no? Entonces, dice en Lucas capítulo 2, que María ofreció 2 tortolas. ¿Qué significa eso? No estaba un cordero. Era pobre. Entonces se sabe que José y María no eran ricos por su sacrificio mencionado en Lucas capítulo 2, versículo 22, ¿no? Cuando uno conoce el Antiguo Testamento, entiende bien lo que está pasando en el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces por eso incluye Ok, ahora vamos a hablar acerca de los leprosos, ¿ok? Entonces, un momentito. Vamos a hablar acerca de la lepra y de los leprosos. Levítico capítulo 13. Entonces, parece que estoy perdido en mis notas aquí. Si ustedes podrían pasar por Levítico capítulo 13. El reglamento para la lepra y para la purificación de los leprosos, ¿ok? Entonces, el proceso de sanación por los leprosos era un tiempo largo. Vamos a pasar por Levítico capítulo 13. Levítico 13, versículo 40. 13:40. ¿Están listos? Dice versículo 40, capítulo 13, versículo 40. Y dice, 43. Dice, el sacerdote lo examinará y si la hinchazón de la llaga en la parte calva es de color blanco, rojizo, con aspecto de lepra en la piel,
se trata de un leproso. Es impuro. El sacerdote lo declarará impuro. Tiene lepra en la cabeza. El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos. Ok, mira las cosas. Primeramente los vestidos rasgados. A veces los jóvenes andan con vestidos rasgados, ¿no? Y yo siempre les digo, no tienes la lepra, ¿no? Entonces los vestidos rasgados irá despeinado. Y los jóvenes a veces rasgados y despeinados, ¿no? Y se cubrirá hasta el bigote, entonces su labio superior, se cubrirá su labio durante el COVID, ¿cierto? Como hasta el bigote, y tendrá un gritar impuro, impuro. Mira lo que la gente tenía que hacer, esas cosas, ¿no? Entonces, gritando a todas las personas, impuro, impuro, impuro. Entonces, mira, el leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados y la ira despeinado, se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar impuro, impuro. Todos los leprosos que encuentras en el Nuevo Testamento tenían que hacer eso. Es importante. Versículo 46. Todo el tiempo que dura la llaga quedará limpio, y siendo impuro vivirá solo, apartado de la gente. Entonces imagínense la vida de un leproso, viviendo afuera de las ciudades, solo, y gritando a cualquier persona que venía cerquita, impuro, impuro, impuro. Imagínense viviendo así. Y se puede entender los milagros de Jesucristo, el contexto de los milagros. Por ejemplo, vamos a leer algo de Marcos capítulo 1. Marcos 1, ok, nada más que 4 versículos. Marcos 1, capítulo 1, versículo 40. Y vamos a simplemente estudiar cómo Jesús sanó este leproso. Algo muy increíble en este milagro. Marcos 1:40 dice que se acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano, y entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate ¿a quién? Al Al sacerdote. sacerdote, y haz por tu purificación la ofrenda que ordenó la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Entonces el proceso de purificación era un proceso de 8 días, otra vez 8 días. Entonces ellos, para iniciar este proceso, el sacerdote tenía que inspeccionar el leproso que era sanado. Y el leproso tenía que esperar 7 días más, y después de 7 días una segunda inspección. Y después tenía que afeitarse, bañarse y ofrecer un sacrificio. Y después de este sacrificio podría regresar a su familia, podría entrar en Jerusalén, podría acercarse al tabernáculo. Entonces, imagínense todo este proceso de 8 días. Pero en los milagros, en el Nuevo Testamento, algo increíble está pasando. Cada persona que tocara un leproso quedara impuro, impuro. Pero Jesús tocó a este leproso y él era curado, sanado, limpio, puro. Quiere decir algo importante acerca de Jesucristo y su divinidad.
Porque solamente Dios puede transformar un leproso de un hombre impuro a un hombre que es puro. ¿Entendido lo que estoy diciendo? El milagro en sí mismo subraya algo acerca de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Otro ejemplo en Lucas capítulo 17. Jesucristo sanó 10 leprosos y 9 se salieron y uno se quedó atrás para agradecerle y este era samaritano. Y ustedes recuerdan este. Pero ¿por qué se salieron con tanta prisa los 9? Porque el proceso de purificación era 8 días. Y obviamente ellos querían empezar el proceso de purificación 8 días, ¿no? Entonces se puede entender la lógica de todo eso si uno entiende eso del Antiguo Testamento. Pero durante el tiempo de Jesucristo, la curación de un leproso era una cosa muy rara, no pasó muy frecuentemente. Entonces, mira cómo Jesús estaba mandando a los leprosos. Habla con el sacerdote, haga la ofrenda. Su ofrenda y presencia era un testimonio del ministerio de Jesucristo. Entonces, ya entienden ustedes un poco más acerca de los leprosos en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a hablar acerca del día de expiación. El día de la expiación es uno de los días más importantes por los judíos cada año. Este día se llama el día de Yom Kippur. Yom Kippur. Entonces, en este día, el sacerdote va a entrar en el Santo de los Santos, el lugar más santo en el tabernáculo. Y entonces, vamos a leer nada más que la cita bíblica. Bueno, pues tenemos algunos minutos. Entonces, el sacerdote va a ofrecer un toro por sus propios pecados y también debía traer 2 machos cabríos en el santuario y echar suertes para determinar cuál era para el Señor y cuál para Azazel. Azazel significa un lugar en el desierto, en pocas palabras. El segundo macho cabrio que por sorteo, rifa, era para el Señor, se ofreció como ofrenda por el pecado. Entonces, no voy a leer todas las notas que yo tengo aquí, voy a simplemente leer el texto de la Biblia. Entonces, can you go down a little bit more? Keep going. Okay, stop. Entonces, lo que el sacerdote va a hacer es, él va a ofrecer el toro por sus mismos pecados y el macho cabrío por los pecados del pueblo. ¿Por qué el toro por sus mismos pecados? ¿Alguien sabe? ¿Quién estaba responsable cuando los israelitas adoraron el becerro de oro? Aarón que echó oro en el fuego y dijo, no sé lo que pasó, pero este becerro de oro se salió de este fuego. ¿No? Aarón. Y por eso un toro por tus mismos pecados, Aarón. Y tus hijos un toro por sus mismos pecados. Y después, macho cabrío por los pecados del pueblo. ¿Qué van a hacer con esta sangre? El sacerdote solamente puede cruzar el lugar más santo o entrar en el lugar más santo con esta sangre. Sin esta sangre no puede entrar en este lugar. Va a entrar solamente con esta sangre en la presencia de Dios y va a rociar la parte arriba, rociar el propiciatorio con sangre de los toros, el toro y también macho cabrío. Entonces va a rociar este lugar
por sus pecados y también por los pecados del pueblo, porque la purificación viene a través de sangre derramada. Entonces, este día es importante para comprender, go down a little bit, okay? Porque dice el libro de a los Hebreos, el libro de a los Hebreos nos explica bien bonito el significado de esta ceremonia. El libro de los Hebreos dice que Jesucristo no entró en un santuario hecho por manos, entró en el cielo, no con la sangre de toros y macho cabríos, sino con su propia, ¿entendido? Sino con su propia sangre. Y en esta manera ofreció su vida por nosotros una vez y para siempre. Qué bonito pensar en cómo todo este rito y sacrificio y todo eso estaba preparándonos para comprender la cruz de Cristo. Y como Cristo entró en el cielo, no con la sangre de toros y cabríos, pero con su sangre por nosotros. Muy profundo. Entonces, tenemos nada más que 10 minutos. Yo voy a tratar de leer un poco de este capítulo ustedes. ¿Listos? ¿Ok? Dice, Yahvé habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, lo que murieron al acercarse a Yahvé. Le dijo, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario que está detrás del velo, ni se presente ante el lugar del perdón que está encima del arca. No sea que muera, pues es allí donde yo me manifestó en medio de la nube, encima del lugar del perdón. Para que pueda entrar en el santuario, Aarón deberá procurarse un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, se pondrá los calzoncillos de lino, se ceñirá la faja de lino, se cubrirá con el turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas que vestirá después de haberse lavado con agua. Recibirá de la comunidad de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio por el perdón y un carnero para el holocausto. Al ofrecer su novillo por el pecado, hará la expiación por sí mismo y por 2 de su familia. Luego tomará los 2 machos cabríos y se presentará ante Yahvé en la entrada de la tienda de las citas. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para Yahvé y otro para Azazel. Presentará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahvé y lo ofrecerá como sacrificio por el pecado. El macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será llevado vivo delante de Yahvé. Harán sobre él el rito de expiación y lo echarán al desierto. Entonces, uno sacrificado, otro llevado afuera. ¿Y que murió Jesucristo? ¿Dentro de Jerusalén o fuera de la ciudad? Afuera de la ciudad. Muy bien. Versículo 12. Tomará del altar que está ante Yahvé un incensario lleno de brasas y 2 puñados de incienso aromático en polvo, y lo llevará todo detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahvé, de manera que la nube del incienso envuelva el lugar del perdón que está encima del arca, no sea que muera. Luego tomará la sangre del novillo, rociará con su dedo la parte delantera del lugar del perdón. Hará 7 aspersiones de sangre con el dedo delante del lugar del perdón.
Después sacrificará el macho cabrio que fue reservado para el sacrificio por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás del velo, haciendo con su sangre lo mismo que hizo con la sangre del novillo. Rociará el lugar del perdón en su parte anterior. Así hará la expiación. Entonces, todo lo que es necesario para quitar su pecado por el santuario. Mira, la expiación es para ellos o para el santuario. ¿Para ellos o para el santuario? Es para el santuario. Es para el santuario. Pero ustedes en Cristo son el templo de Dios. Cada uno de ustedes en Cristo es un templo del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento ellos no eran el templo de Dios. La expiación era para el santuario. Pero ahora nosotros podemos entender, ¡wow!, la importancia del perdón en nuestro Señor Jesucristo y la importancia de vivir una vida de santidad en Jesucristo. Entonces, nada más que al ver qué versículo era. Era 16. Así hará la expiación por el santuario. Versículo 16. Debido a las impurezas de los hijos de Israel y sus faltas y a todos sus pecados, así hará por la tienda de las citas que mora con ellos en medio de sus impurezas. No habrá nadie en la tienda de las citas cuando Aarón entre en el santuario para hacer la expiación, hasta que salga, después de hacer la expiación por sí, por los de su familia y por toda la comunidad de Israel. Saldrá hacia el altar que está ante Yahvé y hará sobre él la expiación. Tomará sangre del novillo y del macho cabrio que esparcerá en su derredor después de untar los cuernos del altar. Y yo voy a simplemente dejar a ustedes a estudiar los versículos que quedan. La importancia de este día quiero explicar en este sentido. Primeramente, nos puede ayudar a entender todo lo que Cristo hizo en el cielo. Cuando nosotros estudiamos este día, todo lo que el sacerdote estaba haciendo en la tierra, preparándonos por Cristo que entraba no en un santuario hecho de manos humanas, pero entró en el cielo, no con sangre de toros y machos cabrios, pero con su propia sangre. ¿Entendido? Entonces, si quieres estudiar Levítico 16 profundamente, hay que pensar en la cruz de Cristo y todo lo que Cristo hizo en el santuario celestial, ¿ok? Porque el santuario en la tierra era un modelo del santuario en el cielo. Y este es el punto final de mi plática. Ustedes ya conocen la historia de Levítico. Todos los sacrificios preparando por Cristo. Sacrificio de comunión, preparándonos a comprender mejor la comunión que nosotros celebramos. La institución del sacerdocio, cuando el fuego cayó del cielo sobre los sacrificios, subrayando, Dios ha instituido todo, preparándonos a comprender mejor la última cena, Cristo, celebrando la primera misa con sus discípulos y el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Entonces, el rito de los leprosos, todo preparándonos a comprender mejor los milagros de Jesús en el Nuevo Testamento. Y finalmente el día de expiación, el Levítico 16, todo para ayudarnos a comprender mejor todo lo que Jesús hizo, no en la tierra, pero en el tabernáculo en el cielo, no con la sangre de machos cabrios o toros, pero con su propia sangre. Entonces, mis hermanos, ojalá que ustedes ya tengan más ganas de estudiar este libro de Levítico en el futuro.